For one Cinnabon. Hola, Hola, buen dia. No, què parla en tal? català, si us plau, que m'encanta molt. No, ara dèiem amb en Manel, ho feu en castellà millor, no? Hola, buen día. ¿Qué Hola, tal? Buen día, buen día. David, mucho tiempo, ¿cómo estás? Muy ¿Sabes bien, muy qué? bien. ¿Y Me tú? siento, me siento muy youtuber pero quiero usar el auricular porque me encanta, sí, hace mucho, muy youtuber, Muy muy profesional. joven, Sí, muy profesional, sí, muy sí. profesional. No, no me hace falta porque estoy sola en casa, pero me hace muy profesional. A mí también me Oye, gusta, ¿eh? A mí Sí, también me ¿no? gusta. sí, ¿Verdad? de hecho La estáis bien equipados. Yo no, yo un poco más cutre. No, quería decirte muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy No. contentos de tenerte con nosotros y disfrutar un ratito contigo. O sea que, Yo le voy a gracias. decir gracias al final porque todavía no sé qué va a pasar, así que No, por eso me te lo queda... agradezco. Yo te lo agradezco ahora. Así. Mejor ahora, mejor ahora. Esto pone presión, ¿eh? Ahora. Eso, me siento así como... A ver, acá el Bueno, nada, pelo. no. A ver, un poquito, como siempre, Sí, nosotros hacemos todo muy improvisado. O sea ok, que, igual que en los otros episodios, no hay grandes introducciones ni ok, presentaciones. Es más, nos dejamos siempre un poquito al invitado un momento para presentarse, ¿no? ok, Para que diga un poquito quién es, o a qué se dedica, o no sé, ok. algo para Pero darte a conocer. les hago una pregunta. Manel Sí, y Manu son la misma persona con doble identidad. Ok, ok. sí, No, sí. justo para saber cuánto éramos acá adentro. De, de Soy noche yo, es soy yo. Man, de día es Ok, Manel. ok, Es muy bien. como Batman. Ok, muy bien. Es que tiene un doble perfil cuando habla en castellano y cuando habla en catalán. Será eso. Es eso. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Algo? ¿Arranco ya? Sí, porque ya Venga, estamos venga. Sí, grabando, ¿no? estamos grabando, estamos Ah, muy grabando. bien, muy bien. Hola, Manel, hola, David, muchas gracias por Hola. invitarme. Ah, Bueno, soy Ángela. Hemos trabajado un par de años con David, así que nos conocimos en Oxfam, donde yo sigo trabajando, que es una organización no gubernamental, pero no quiero empezar hablando de mi identidad con mi trabajo porque no me gusta, a pesar que es un trabajo súper lindo, pero la identidad es múltiple, multifacética y... A ver, soy de Sardeña, que es una isla, bueno, lo saben dónde es, y eso determina bastante mi identidad en lo bien y en lo mal. Vivo en Florencia hace 15 años más o menos, pero por un tiempo largo, largo, no sé, no, no muy largo, pero bastante intenso. He vivido en Argentina, en el sur de Argentina, en Patagonia. Entre un par de veces, por razones de estudio, he estado también en Barcelona, la última vez hace 2 años, donde me quedé casi un año. Y bueno, nada, así que accidentalmente vivo en Florencia, digamos la verdad, porque la humedad y la lejanía del mar no me gusta para nada, pero bueno, acá vivo con mi pareja y que se llama David, bueno, en italiano es David, pero muchos lo llaman David, y dos gatos. Eso. Eso es parte perfecto. de algunas cosas de mi identidad, son varias, pero y últimamente está siendo parte de mi identidad también cantar en un coro, que es súper Ah, sí, bonito. ¿no? David, te tengo que invitar, tienes que venir a escucharnos. Es Claro, claro. sí, súper lindo. Es un coro queer, LGBTIQI+, Ujú. donde todas las identidades son bienvenidas y ¿Qué digamos, estáis tiene un... en Florencia? Sí, sí, es un coro político, digamos, ¿no? Que tiene así como objetivo hablar de todos los temas de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Pero bueno, hacemos muchas cosas súper bonitas y súper interesantes, así que te voy a invitar, te voy a mandar el programa. Perfecto, perfecto. Vamos a venir al menos un día a verte, sin Sí, duda. sí, sí, sí. Y lo lindo es que la gente, si nos mira, lo que me gusta más es que la gente te mira
con los ojos así súper feliz y eso es súper bonito. Perfecto. Oye, perdona, porque ya que has Sí, dicho esto, quería, no sé si alguna vez lo había comentado ya, pero quería decir que no, en Italia sí, David sería David, sí, como has dicho, sí. pero la mayoría de gente a mí me llama en modos muy Ah, diferentes. sí, David también, ¿no? David David, a la sí, 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 americana, sí. Davide, que también es a la Davide italiana, también. o David. O David. No, pero te cuento, David es solamente acá en Toscana que usan mucho David, bueno, por la Ah, ¿ves? estatua y eso Sí. afuera. Pero lo más divertido, por ejemplo, la mamá de mi pareja lo llama Davide, pero ella le puso el nombre David, Ve- pero lo sigue llamando David, Davide. Digo, ¿por qué? Es muy gracioso. Se paró David. Eh, David, Creo que vuelve David con se paró. nosotros. Se paró. Emanuel, Ah, ahí está, ahí la está. gente, os mira, había aquí perdido. está. Sí, Vale, vale. Sí, sí, te voy a escuchar. Bueno, ahora estoy. La gente que no te conoce, Ángela, sí. ah, cree que eres de Argentina, Sí, porque, sí, sinceramente, sí, ¿eh? Porque David ya me sí. había hablado de ti y ya lo sabía, pero ahora que te oigo hablar, No, digo, wow. a ver, ese es un tema. Hablámoslo. Lo hago así, coming out aquí. No, es un tema, porque los argentinos me dicen, ¿hace cuánto vives en Italia? Bueno, hace siempre, le digo, salvo un pequeño momento que viví en Argentina, pero digamos, el 90% de mi vida he vivido en Italia. Y no, y la verdad que me hace mucha gracia. Entonces, bueno, mi explicación, muy racional, muy así como, es que en otra vida, es por eso muy racional, yo era argentina. Y probablemente yo he tenido otra vida argentina y por eso me sale mi vida argentina. Y a veces es un problema porque a mí me sale a veces más fácil hablar castellano que italiano. Y eso me da mucha vergüenza decirlo, pero es así. Y no sé por qué. No tengo idea. A ver, una explicación más científica puede ser que como soy de Cerdeña y en Cerdeña se habla una lengua que es muy parecida al castellano y que es el idioma de mi madre, en el sentido que mi madre como primer idioma tiene eso, a pesar de que conmigo siempre habló italiano, pero yo creo que me lo transmitió de alguna manera, ¿no? O sea, mis padres entre ellos hablaban la lengua sarda, ¿no? Entonces como una lengua que yo he escuchado mucho, así que no sé. ¿Y tú con tus amigos, amigas, No, cuando italiano, italiano, italiano? italiano, sí, sí, sí. Lamentablemente, nuestra generación fue como todo un tema, ¿no? Bueno, a ver, acá hablamos de temas contundentes. La Cerdeña ha Sí. sido colonizada y hubo todo un momento de rechazo, digamos, de la propia identidad, porque para homologarse a la hegemonía, a la cultura hegemónica, que era la Mm, italiana en ese momento, y entonces toda una generación rechazó la identidad sarda y justo yo caí en eso. Ahora hay como te puedo decir, varios movimientos, Movimientos. etcétera, claro, que tratan de recuperar y de valorizar mucho más la cultura sarda. Pero claro, hubo un tiempo importante Mm, de toda mi generación que todo lo que ha sido la lengua, las tradiciones, la cultura, a ver, la cultura es bastante fuerte, pero toda la lengua bastante dejada de lado. mm. Bueno, y eso es un tema, ¿no? Es un tema bastante interesante. Y yo Sí, caí en sí, sí, eso, sí. ¿no? Pero sí, entonces toda mi generación habla italiano y salvo algunos pueblitos del centro de Cerdeña, por ahí, ¿no? Más en la montaña, pero bueno, decían que por ahí no se hablaba bien el italiano, que se hacían problemas en... Bueno, ustedes catalanes saben muy bien, ¿no? Este proceso Sí, sí. y lo han sabido, No, y lo han de hecho, sabido, Sí. y lo han sabido resistir. De hecho, yo me recuerdo bastante que en mi primer Erasmus, la primera vez que fui a Barcelona, que yo a la universidad, hacia la UAB, le pedí a los profesores de hablar castellano, ¿no? Porque quería aprender el castellano, no el catalán. Pero bueno, bastante firmes, me decían que no, que estaban dispuestos a que
a reexplicarme todo en castellano, pero la clase era en catalán. Y yo al principio, viste, que como que no lo tenía muy claro, no tenía esta conciencia así bastante fuerte. Y de hecho, muchos de mis compañeros catalanos me decían, no, Ángela, el problema es por qué vos no hablas sardo. Vos tenés que mantenerlo fuerte. Y ahí me empezaron a como abrir canales de, porque claro, en la cultura catalana era mucho más arraigado, ¿no? El tema, que no en la cultura sarda. Y bueno, De hecho, bueno, todo esto es un tema súper complejo, pero cuando estabas explicando el tema de la lengua sarda de tus padres y tal, me ha venido a la cabeza que haciendo un poco un paralelismo, igual nosotros hemos tenido la suerte de que a pesar de pasar, sobre todo con el franquismo, toda una prohibición también de la lengua catalana, cuando hemos ido a la escuela, en nuestra educación, hemos tenido presente la lengua catalana. claro. Aparte, ¿no? Pero en la educación también. Entonces, Mm, seguramente, a diferencia de vosotros, de ustedes, ujú. Sí, no se sí, ha habido no ha habido este gap sí, sí, sí. lingüístico. No, en Italia ha habido un montón y no sé, porque tal vez dicen que había varios dialectos en la misma isla, hay como lo que se habla en el sur es diferente de lo que se habla en el centro, en el norte, entonces no sé, la verdad que no sé mucho en el detalle si no han encontrado un acuerdo entre decir cuál era, ¿no? Lo que se tenía que enseñar en la escuela. De hecho, ahora hay una bastante, pero en ese momento tal vez no. Con lo cual no, se fue perdiendo, ¿no? En la escuela no se habla, no se habló, se enseña ahora en la universidad, pero ¿quién va a hacer lingüística sarda y una orientación bastante fuerte hacia esa temática? No es como horizontalmente enseñado en las escuelas primaria, secundaria, de primer grado, etcétera. Así que... Bueno, bueno, no, todo esto es un temazo, ¿eh? Pero igual lo dejamos Encantado, para si otro lo día. queremos profundizar, está. Pero así que, Manu, vos me decís, Manel, vos me decís que tengo, o sea, se siente, pero se siente que soy italiana, que soy extranjera hablando, ¿o no? Sí, por favor. No sé, yo no soy un experto. Mi impresión es que el acento es argentino, Sí. pero también tienes, igual que David, que me Ah, parece que ya se lo he comentado algunas veces, no sabría cómo definirlo, pero ¿sabes cuando los italianos habláis que tenéis esta manera Bueno, de hablar? un cantar, como cantar, De- dice. sí, sí, sí. Claro. Esta especie de cantar que a David se le ha pegado también, también se te nota a ti un poquito. ya, a mí me lo dicen todos mis amigos, Un mix todos. interesante. Sí, sí, David, se te le nota mucho a David contaminaste. también. De- Sí. bueno, pues no sé, aparte que ya hemos empezado a hablar de cosas súper interesantes, pero bueno, por ejemplo, a mí obviamente un tema que me fascina es el tema de Argentina, ¿no? De la Eh, época. sí, yo no sé si quieres contarnos un poquito cómo fue tu aventura argentina, porque seguramente mucha gente cuando ha hablado o ha oído hablar de Argentina, principalmente ha oído hablar de Buenos Aires, me Claro. imagino, ¿no? De los porteños. No, Manel no está de acuerdo. Sí, Manel está de Sí, acuerdo. no, no, sí, sí, Ah, Ah. completamente. No, lo eh, único que sé de Argentina es lo que El dice David. tango, el dulce de El leche, no, tango, Messi Messi. y poca cosa más. pero Argentina es un país Sí, enorme, sí, enorme, o sea, tiene una variedad, una diversidad increíble. Y tú has sí. tenido, creo yo, la suerte de ir a vivir en sitios Sí, espectaculares. sí. Sí, la verdad que es otro mundo, de hecho, y yo digo, yo no viví en Argentina, viví en Patagonia, que es como el fin del mundo y todo lo imaginario que tenemos acerca de Patagonia es real, creo, en el sentido que es realmente el fin del mundo y, a ver, puedo decir muchas cosas, pero la sensación que yo siempre tuve viviendo 5 años allá fue de que estaba lejos de todo. Y porque además, no solamente, por ejemplo, bueno, obviamente mi referencia, mi familia, mis amigos estaban todos acá y vos estabas del otro lado del mundo donde justamente estaba
bueno, vos vivís en Singapur, entonces me entiendes, pero cuando era invierno era verano, cuando era, y lo contrario, ¿no? Y el horario, y eso, y como que estaba siempre desconectado, siempre lejos, ¿no? Y, y además, la otra cosa es que cada sitio urbanizado, digamos, con gente, es lejos de todo allá, ¿no? Entonces, claro, lo más cercano, bueno, mi amiga europea que vivía en Patagonia, vivía a una hora de mi casa, entonces, y era mi vecina, o sea, con lo cual era muy gracioso eso. Mi Oh, vecina europea era Marilyn, que era una chica francesa. Obviamente, además tengo muchísimos amigos argentinos, pero era gracioso porque mi vecina europea era a una hora de auto, ¿no? Le presento Palmiro. A ver, saluda, que vino a visitarme. Hombre, Sí, sí, bellissimo. Palmiro, 8 kilos de gasto, pero bueno. No, esta Y cosa que decías, a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Estas distancias, estos sitios donde estás tan aislado que para encontrar el siguiente núcleo urbano, que casas, granjas igual encuentras, ¿no? Pero núcleos un poquito importantes donde a lo mejor hay una tienda donde necesitas algo o algo que necesitas, tienes que ir hasta allí y pueden ser 1, 2, 3 horas de coche, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, de hecho, es así, en los parajes es así. Yo trabajaba con comunidad de mapuche, ¿no? En dos comunidades mapuche de mi corazón, Chiquilihuina y Aucapán, que están en la provincia de Neuquén, cerca de Junín de los Andes, que es, bueno, en la cordillera. Y sí, y es así, eran los parajes eran súper lejos, o sea, del pueblo hasta cada paraje, cada comunidad, eran una hora y después adentro eran casita aislada en la estepa, imaginamos, montaña, ¿no? Con la cordillera al fondo, con bosque, etcétera. ¿Cómo es? En la Patagonia Argentina hay un gradiente de disminución de lluvias muy abrupto, o sea, de la cordillera llueve mucho y de repente cuando se aleja, pero de muy pocos kilómetros de la cordillera, llueve muy poco. Y entonces como que el desierto llega en la estepa, la llaman la estepa patagónica, llega como muy rápidamente. Entonces hay como visualmente la cordillera bastante verde, con la araucaria y todos los árboles, y después como todo amarillo, muy, muy seco. Y claro, entonces los recursos son muy, muy pocos, ¿no? Los recursos para la ganadería, para criar animales, etcétera. Y en las casas, que cada una tiene su predio, están como muy aisladas para tener el espacio para criar sus propios animales. Y obviamente esas comunidades han sido arrinconadas, pero literalmente arrinconadas en espacio muy, muy cerrado y contenido, por lo que se llamó la campaña del desierto, ¿no? De Roca, cuando decían campaña del desierto, porque decían que no había nadie, que era desierto, y no, había las comunidades indígenas, había los habitantes originarios, y fueron repartiendo tierra entre los estancieros, que fueron como botín de guerra, botín se dice, ¿no? Como Sí, sí. ganancia de la guerra, de la conquista del desierto. Y fueron arrinconando la gente en las reservas. Y de hecho todavía hay los carteles, reserva indígena, ¿no? Como si fuera la reserva de Estados Unidos, ¿no? De los Sioux, etcétera. Y entonces reserva indígena, el Estado sigue llamándola, pero son comunidades. Y están arrinconados con una población, aunque si es baja, una densidad, pero por esos recursos naturales Escasos. muy alta, Mm. claro, muy alta, entonces como mucha más explotación del terreno, etcétera, entonces menos recursos. Y abajo están en tierras más fértiles, en tierras con menos gente, etcétera. Esa tierra como verde, con buen pasto para las vacas del estanciero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todavía hay un tema de desigualdad y de, eh, sí, racismo ambiental y no solamente ambiental hacia los pueblos originarios, muy, muy fuerte. Los indígenas Sí. oficialmente están considerados
Sí, ciudadanos del sí. país o... Sí. Sí, totalmente están considerados ciudadanos del país y, o sea, son, a ver, la Constitución argentina después de ¿cómo es? De la dictadura, ha puesto, ahora no me acuerdo exactamente, creo con Menem o con Alfonsín como presidente, no me acuerdo muy bien, ha puesto en la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Entonces, sí, un buen avance que fue bastante impulsado también por toda la presidencia de Kirchner y de Cristina, o sea, primero de Néstor, toda la fase peronista progresista que ahora con Milei, ¡wow! Creo que hay una buena vuelta atrás, pero muy, de la cual no sé mucho los detalles, pero sí bastante. Así como un retroceso en derechos y cultural bastante fuerte. Mm. El pueblo o la comunidad mapuche, Sí, ¿verdad? mapuche. Son los únicos que hay en aquella zona. Hay otras comunidades indígenas. eh, Ahí en la Patagonia no, los mapuches, a ver, que además los mapuches, hay todo un tema ahí que no quiero entrar mucho porque no tengo mucho los conocimientos y si este podcast está interceptado por indigenistas llegará a bulos, me matan, Argentina. Algún día me llegará. matan. No, quiero decir, a ver, los mapuches es un pueblo preexistente antes de la conquista por parte europea. Entonces no había una división entre territorio chileno y territorio argentino, obviamente. Entonces, desde ya no hay una frontera. Ahora lo llaman Puelmapu. Puelmapu, que significa, ahora no me acuerdo cuál y cuál, pero detrás de la cordillera y antes de la cordillera, o sea, de los dos lados de la cordillera. De todas formas, la cordillera separa los dos países, ¿no? Argentina y Chile están separados por las altas cumbres o por la vertiente, ahora no me acuerdo, una de las dos, pero como que la frontera pasa por la cordillera, básicamente. Con lo cual han dividido el pueblo mapuche, que una parte es argentino y una parte es chileno. De la parte argentina, a medida que vas hacia la estepa y hacia el mar, digamos, ¿no? La parte que va hacia, qué sé yo, la península Valdés, etcétera, había otros diferenciaciones, llamámoslo así, que se llamaba Tehuelche, o otro tipo, o sea, gente de la estepa. Mapuche es gente de la tierra, significa Mapu es tierra y Che es gente. Y entonces mapuche es gente de la tierra. Tehuelche significa gente de la estepa, pero es todo parte de la misma, digamos, Comunidad. comunidad, sí. O sea, comunidades son varias, o sea, Oh, etnia, llamámosla así. Bueno, no sé en- si es correcto, o sea, de la misma comunidad indígena, llamámosla así. no, no, de hecho, bueno, has respondido la que era mi siguiente pregunta, Sí, esta división entre geográfica o geológica claro. entre Chile y De Argentina. Argentina, claro, claro. Pero ellos no la sienten, o sea, a ver, la sienten, se sienten argentinos, chilenos, es parte de la cultura hegemónica, obviamente, que le puso el hecho de ser el pasaporte argentino o chileno, pero lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más consciente de su propia identidad, rescatan mucho que son parte de la misma, Mm. eh, o sea, comunidad, Que de la tienen, misma... sí, tienen la misma raíz. la misma raíz, exacto, misma gente, Mm. claro. Así Porque que. en ese punto, más o menos, ¿qué altura cogen las montañas de los Andes? No, no muy alto, ¿eh? A ver, no te diría que nos superan los 2000 metros. Ah, A ver, bueno, déjame ver. El volcán Lanín, lo busco. Volcán Lanín, que era el volcán que se veía de las comunidades. Hablamos de un volcán, a ver, de altura, porque no me lo dice. Ah, no, he dicho una tontería enorme, perdón, perdón, perdón. Se nota que no he subido nunca. 3776 metros. bueno, Sí, es sí. como el Mont Blanc, ¿no? Como el Sí, Monte sí, Everest, tal cual. tres mil más o menos. setecientos
pero nunca he subido. Se nota que no he subido. Bueno, ya Así. es una altura un poco ya Sí, es importante. importante. Sí, claro, considerable. claro. Sí, es como, Pero hay, la zona de la Patagonia es, porque yo la idea que, la poca idea que tengo es, ahora no sé si diré una tontería también, ¿eh? Porque yo sé que hay muchos glaciares, ¿verdad? Es una sí, zona, mm, se más al parece un sur. poco, es más al sur, pero no es la Patagonia. O es en Sí, Chile o... es Patagonia Sí. y hay de hecho una zona que se llama también del lado argentino los glaciares. Ajá. La zona donde vivía yo no era de los glaciales, puede haber que arriba del monte puede haber algún pequeño glacial, pero no es la zona de los glaciales y es más al sur. De hecho, esa se llamaba Patagonia Alta, Alta Patagonia donde yo vivía. Y al sur es más donde está el Perito Moreno, que es del lado argentino, que es el glaciar famoso, ¿no? Que de vez en cuando se ve que caen pedazos, hacen ruido, etcétera. Súper lindo. Tienen que ir alguna vez porque es realmente un Estaría bien. lugar mágico. La Patagonia es mágica, la verdad que es mágica. ¿Es un lugar frío? Es un lugar frío. Ahí. Hay un chiste que por fin lo puedo decir hablando en castellano porque en Italia nadie me entiende, porque ahora David lo va a entender porque es un juego de palabras que dice, en Bariloche, donde yo viví un tiempo de estos 5 años, viví una parte en Bariloche hay dos estaciones, invierno y la de trenes. ¿Se entiende? Sí, sí, se Como entiende, que se entiende. el italiano no suena, digamos, no se puede hacer porque se dice No, stagioni e stazioni, entonces no se sí. usa la misma palabra. Pero en castellano sí, hay dos estaciones, invierno y la de trenes. Vaya que olvídate del bañador allí, ¿no? A Frío ver, todo el año. había un mes que era enero y algunos días de febrero donde realmente explotaba el verano. Explotaba un veranito lindo de montaña, porque además era la zona de la zona de los lagos y podías ir al lago y a la noche campera y todo, ¿no? Pero de día, cuando el sol era fuerte. Pero claro, duraba nada, un mes. Y siempre decíamos, este mes te recompensaba de todo el sufrimiento de todo el año, porque era tan lindo, pero tan lindo que, bueno, uno se agarraba estos 30 días de sol y de cosas, pero si no el resto era, no siempre lluvia, no siempre nieve, pero frío. Y entonces, sí, claro, tenías ganas, ¿no? Y los veranos que nosotros, gente de Mediterránea, No, claro, estamos olvídate. acostumbrados. Yo cuando viví en Melbourne también, más o menos, me pasó lo mismo, ¿no? Que en verano todos los amigos, oh, vamos a la playa y allí hace frío, ¿no? Sí, Supongo que sí, a ti te sí, pasaría lo mismo. sí, O en totalmente. Navidad, que no hace frío ni nada, No, casi. claro, sí. Bueno, es Sí, sí. la Navidad, al calor, al verano. Yo además he nacido cerca de Navidad, entonces, claro, pasar el cumpleaños cerca en el verano, que no era tan verano, era muy bonito. Ya. Sí. Así que, Y, y oye, por ejemplo, para que nos hagamos una idea sí, de cuánto grande y aislado podía estar este sitio, o sea, tú imagínate, ahora estás allí, sí. tenías que volver a Italia, ¿cómo era todo el viaje? Uf. A ver, en ese momento cuando... bueno, todo esto yo le dije, yo vivía allá entre el 2003 y el 2008, así que bastante tiempo, y volví por varias veces y la última fue hace 2 años y medio, y vi que cambiaron bastante cosas, sobre todo en los transportes, en el sentido que yo tomaba muchísimas veces el bus para ir a Buenos Aires. Bus súper cómodos, coche cama, etcétera, que acá no los olvidamos, con el Flixbus que estás así todo. Y, y era 24 horas, un día entero, día y noche, para ir de Bariloche, San Martín, donde yo vivía, a Buenos Aires.
En avión eran 2 horas, me parece. Ahora llegaron ahí también la low cost, entonces hay bastante viajes, digamos, low cost internos. En ese momento no, había solamente la compañía Aerolíneas o otra, OLAM, la compañía chilena, y entonces, claro, obviamente bastante caro y todo esto. En fin, y después, bueno, Buenos Aires, y eran 12 horas más de avión, y más cuando yo en ese momento iba a Sardeña, más otras 2 horas para ir a Sardeña, o sea, era realmente sí, interesante como viaje. Y, Vaya. pero bueno. Porque, por ejemplo, en el tren, en toda la Ah, zona sur de no. Argentina, no hay línea No, esa fue ferroviaria. parte, todo, creo que eso pasó todo con Menem, Mm. que desmanteló totalmente toda la línea ferroviaria de Argentina y fue todo por ruta. Sí que todo por ruta. Hay un tren que pero no va a Buenos Aires, se llama el tren patagónico, que es algo impresionantemente lindo, pero más bien turístico a esta altura de la vida, que es un tren que va de Bariloche a la costa de Península Valdés, creo, Viedma, por ese lado. Así que corta la Patagonia así. Lo hice solamente una vez, es algo súper lindo. Pero olvídate horarios, o sea, es cuando sale, no sabe cuándo llega, o sea, porque hay como uno, no sé si uno por día o incluso te diría uno cada 2 días en ese momento. Pero no, claro, no, sin horarios. O sea, duermes ahí, comes ahí. Comí la mejor mousse de chocolate de mi vida en ese tren, mirando un paisaje hermoso, pero no tomes una cita en ningún momento, o sea, porque no va así. Ah, en ese momento, ahora no sé. Y la otra cosa súper bonita de ese tren, que era un sueño, porque la verdad, cargan los autos arriba, tú puedes cargar el auto arriba del tren. Y hay un Ah, vagón que es un cine. Un vagón oh. es un cine. No, es un sueño, es un sueño. Te juro, te parece de estar en el 1800. Es increíble. Pero no leo en el sitio, en la página web, no veo que está el cine Pero más. O sea, no lo. como decías, seguramente es un tren más bien turístico o más que funcional, ¿no? Es un... Sí, a ver, ahora es medio y medio, o sea que la verdad que tiene que viajar o etcétera, usa otros medios, ¿no? No usa el tren porque como te decía, no es muy confiable en tema de horario. Pero si vos vas en el sitio, dice nuestro servicio, dice tren patagónico, la Trochita, tren turístico y tren expreso rionegrino. La Trochita, el tren turístico seguramente son solamente turísticos. Fines lúdicos. De, bien, sí, exacto. De hecho, la Trochita tiene ¿cómo se llama el vagón que tiene ay, no me sale el nombre. Ay, 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 acá La se nota que no locomotora. soy. La locomotora, tal cual. La locomotora a carbón, imagínate, o sea, como que sale el humo, ¿no? Ese bien, bien. Esto no, es un poco más moderno, pero te diría, si uno tienes que viajar sin apuro, hace el tren patagónico. No, seguro que es muy chulo, muy bonito. Sí, un paisaje, sí, es una experiencia bastante así como... Y estaba pensando antes un poco en toda esta zona donde estuviste tú o en toda la Pampa, que en general, la gente ¿a qué se dedica principalmente? ¿Agricultura y ganadería? O hay Agricultura poco, ganadería te diría, ganadería? agricultura, pequeñas granjas, pequeña, sí, pequeña, qué sé yo, la huerta, etcétera, pero no grandes extensiones, sí, eso, sino ganadería básicamente, sí. Porque O industria... no, Ah, turismo. industria. Turismo. Turismo un poco, sobre todo en la cordillera, pero la gente, el poblador vive de ganadería y de eso, sí.
Mm. Que- la figura del gaucho es argentina o Sí, totalmente, la figura es del... como un cowboy, ¿no? O, bueno, Es no como sé. el cowboy, ¿no? Que trabaja por el Sí, estanciero, ¿no? Bueno, hay estancias, ¿no? Muchas son de sí, sí. extranjeros, con las vacas, las ovejas, etcétera, ¿no? Famosa es todo un, bueno, en Italia hubo todo un momento, sobre todo cuando yo vivía allá, toda una, ¿cómo es? Una lucha sobre la estancia de Benetton, ¿no? La famosa empresa italiana de ropa, Benetton, que había comprado una estancia Ajá. muy grande. Para darnos cuenta, la extensión de la estancia, perdón, el juego de palabras de Benetton era grande cuanto la región Marche o Umbria de Italia, o sea, como una región de Italia. Toda esa Uy, tierra era propiedad de señor Benetton y bueno, y ahí en ese momento ya los mapuches empezaban a levantar cabeza y decir, perdón, esta tierra es nuestra, ¿no? ¿no? Y hubo todo un tema. Y claro, jugaron mucho con el hecho que Benetton usaba mucho un marketing muy inclusivo, mucho de lo derecho, ¿no? No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. United Color of Benetton. Entonces ellos jugaban United Color of Benetton, nada. O sea, usted no está robando la tierra, ¿no? Bueno, hubo una polémica bastante interesante en esa época con una familia que, claro, claro, obviamente no vivían allá los Benetton, vivían lo que manejaba la estancia de Benetton, ¿no? Que obviamente era una persona de allá que hacía el interés de su dueño, ¿no? Y después estaban los que trabajaban, y porque además todo esto trae trabajo, ¿no? El sueldo es siempre una quimera, ¿no? Es siempre algo deseado, ¿no? Porque yo soy asalariado del Benetton, ¿no? No, no me tengo que ganar la vida con mis animales que un día mueren, un día tienen enfermedades, etcétera, etcétera. Con lo cual había también internas bastante importantes, ¿no? En términos de lo que estaban pro y contra Benetton en el terreno, en el territorio. Pero sí, y había varias, ¿no? De eso, el estanciero con el que contrata el gaucho, que es una persona de allá, normalmente criollo, no mapuche. Criollo significa, o sea, ¿qué es Es, criollo? es un mix Una entre mezcla, exacto. Criollo indígena y blanquito, digamos. sí, exacto, exacto. Son como generaciones, ah, ¿no? Que hace Ujú. mucho que están ahí y que viven del campo, etcétera. No se identifican como mapuche, como perteneciente a la etnia mapuche y son criollos, ¿no? Y, tienen un apellido Pérez, López, etcétera, en la mayoría de los casos. Em, y son los gauchos, ¿no? Lo que van a Ajá. caballo, que Que cuidan del ganado y tal. cuidan del ganado, etcétera, etcétera. Toman mate y visten la bombacha de campo, que es un pantalón típico del gaucho argentino, que Uf, tengo, obviamente. ahora que has dicho mate, pero antes Oh, no de me... entrar aquí, pero antes de entrar Uy, en este tema, ahora estaría bien tomar un matecito. exacto, Mira, tengo que que tomar por agua. cierto, bueno, yo nunca lo he tomado, creo. De hecho, no, no, lo sé, lo sé. Tengo muchas ganas de probarlo, pero me gustaría que me enseñaran a tomar. Mira, Claro. si tú sabes, un día podemos No, quedar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé, pero no me tomaría nunca la responsabilidad de enseñar cómo se ceba el No, mate. No, no, no. porque Es como una ciencia, claro, ¿verdad? claro. Es todo un mundo. Lo poco que me he informado, hay, bueno, hay casi casi religiones dentro de Totalmente, mate. totalmente. A mí nunca me dejaban cebar mate, ¿no? O sea, porque era extranjera, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, hay como una tradición fuerte, pero hay toda como
a ver, ceremonia, ¿no? Casi, ¿no? Es como la ceremonia del té en Japón, pero hay todo un ceremonial de, por ejemplo, a ver, nunca, o sea, si yo cebo mate, ¿no? Siempre hay un cebador que lo pasa a todo el mundo, ¿no? No circula el mate, ¿no? Siempre vuelve al cebador. Y cuando vos lo devolvés, nunca tenés que decir gracias. O sea, a vos te sale decir gracias porque me Mm. ofreciste. El gracias se lo decís cuando no querés más, cuando no querés otras rondas, ¿no? Porque vos vas haciendo más rondas, ¿no? Si vos querés una ronda y nunca se deja un mate rengo, o sea, hay que tomar por lo menos dos veces, porque si no, dejas el mate rengo. Se dice. Bueno, como esta hay miles, miles. Y se devuelve con la derecha y no con la izquierda. Y bueno, es como un mundo. ¿Ves? Por eso yo no quiero meterme, si no me enseñan bien, no quiero probarlo. Pero, a ver, para que todos un poco Sí, aclaremos este concepto, ¿no? Porque se ha oído hablar mucho del mate, pero yo creo que mucha gente tampoco sabe exactamente qué es. claro. El mate, la hierba mate, es Sí. un conjunto de hierbas, ¿verdad? En realidad, que yo sepa, es una, la Una Ilex sola. paragüensis, la Ilex paragüensis que se Vale. cultiva en el norte de Argentina, sur de Brasil. Sí. Y bueno, nada, se cultiva, es como un yuyo, una yerba, se seca y lo que sí hay por ahí diferentes tipos de mate que se pueden mezclar con Vale, otras diferentes yerbas. variedades que se Claro, mezclan. claro, claro, pero la del mate es la Ilex paragüensis, creo que se llama, y es una. Y después hay un mate que es solamente hojas y palo. Cuando le mezclan también el palito, ¿no? Entonces Vale. se llama mate con palo o sin palo. Que ahí que cambia quizás la intensidad o el... Tal vez, sí, Tal vez. eso no sé mucho. Sí, 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 sí. Sí, creo que un poco ¿Qué se más sirve? amargo, tal vez. ¿Eh? ¿Qué se sirve con agua caliente, como un té? Se hierve con agua caliente. A ver, si me dan, le muestro, porque yo tengo el mate. ¿Quieren que lo vaya a buscar o No, no, es interrumpela? igual. No, no. Es igual, está bien. Bueno, es como normalmente se pone en una calabaza y se Ujú. llena de yerba mate, ¿no? Hasta el tope. Después se pone la bombilla, que es esta, la bombilla, ¿no? Una Sí. bombilla que tiene unos agujeros al fondo y se inserta dentro de la yerba con un cuidado porque si no se tapa y bla, bla. Y se sirve el agua no hirviente, caliente, pero no tiene que entrar en el punto de ruptura O de sea, es como hervir. una infusión. Es como una infusión, tal Infusión. cual. Lo que sí vos chupás no es como, hay mucha yerba adentro y vos chupás el agua que está metida dentro de la bombilla. Es como que la bombilla te filtra el agua de la yerba. Ok. No es con un saquito, ¿no? Sí, Eso es sí, sí, mate sí. cocido que otra cosa. El saquito, como la infusión, como nosotros hacemos el té, la tisana, lo que sea, pones el saquito adentro del agua. En este caso, pones el agua adentro de toda la yerba. Y el filtro lo hace la bombilla. La bombilla es como una bombilla que al fondo tiene un filtro. Vale. Y entonces esa filtra el agua para que no te entre el yuyo en la Sí, boca. sí. Claro. Y esto luego hay gente que se lo lleva durante horas, Tal ¿no? cual. Bueno, eso hay una diferencia grande. Si vos estás en Barcelona y ves uno con el mate, el termos y el mate, es uruguayo. Ah. Sí, más bien es uruguayo. Los argentinos, no, caminando por la calle, no, difícil. Se lo llevan en una bolsa, se paran en un césped, en un parque, etcétera, y toman mate. Pero caminando por la calle, como me pasó ver también en Barcelona, en la Rambla, eso es, normalmente es uruguayo. Normalmente, después Oye, todo yo, puede haber. ahora Te perdiste. me da miedo decir esto, ¿eh? Pero hay Lo, una lo cierta estoy pidiendo polémica a una italiana, no a una argentina, pero bueno, vamos. sobre el origen del mate, porque yo allí he oído que hay un poquito entre Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿puede ser? Puede ser. Hay Y una Brasil, disputa. el sur de Brasil también toma mate, porque es toda la franja.
entre el norte de Argentina y el sur de Brasil, Mm, Paraguay, Brasil, etcétera. Yo Paraguay nunca estuve, así que no sé decirte, pero sí hay una franja, ¿no? De, qué sé yo, lo de Curitiba toman mate, que es del sur de Brasil, ¿no? mm. Pero el Pero origen no. digamos que seguramente Argentina y puede ser Uruguay son los Sí. países donde culturalmente ha cogido más, ¿no? Se ha No, arraigado más esta tradición. totalmente, totalmente. Y es como parte de la cultura, ¿no? Mm, O sea, va más allá, ¿no? De un... Es como el café italiano, no sé cómo decirte. A ver, el tomarte el café con alguien es como parte de la cultura, ¿no? Nos tomamos un café, y allá nos tomamos un mate que tiene toda otra cerimonia, otra significado, etcétera. qué bien, qué bien. Súper Em, interesante. no, y otra cosa que antes, cuando hablabas del tema gaucho, creo que he Mm, leído por allí la palabra identidad, me parece. mm. A ver, Em, nos hombre, metemos en tema. me ha venido a la cabeza, a ver, obviamente Argentina, fútbol para mí es un Sí. vínculo muy importante. No, yo he visto siempre con el fútbol y no solo que Argentina es uno de esos países donde la gente se identifica con la bandera, no sé, con el país, Sí, la bandera, totalmente, totalmente. llámalo como quieras, pero a muerte. O sea, no lo sé. Evidentemente, el ejemplo más claro es el fútbol, ¿no? Que es donde quizás se ve más esta cosa, pero la pasión con la que los argentinos viven todo lo que sea su selección, su país. A veces incluso puede ser amor-odio, porque en ciertas cuestiones también hay mucha autocrítica, ¿no? Pero, ¿por qué hay toda esta identidad, Bueno, esta pasión? opinión personal, no he estudiado antropología y sociología de Argentina, soy una bióloga, así que nada que ver. Eso de mi identidad no se lo dije, soy una bióloga. Así que mi percepción, o sea, ¿cómo te puedo decir? Percepción y mi teorización acerca de esto. Es un país hecho por muchas naciones. Hay italianos, hay un montón de gente que te dice, yo soy italiano, no, vos no sos italiano, vos sos argentino, descendiente de italianos. Soy español, soy vasco, soy Gallegos, ¿no? Se catalán, llaman soy gallegos. gallego, tal cual, español no lo dice, soy gallego. Soy vasco, soy gallego, soy esto. Soy sirio-libanés, hay una comunidad sirio-libanesa muy fuerte. Soy de todo lado, ¿no? Y entonces, claro, un momento tuvieron que hacer la Argentina, tuvieron que crear la identidad argentina. Y entonces empujaron, no sé si antes de la dictadura, si después, etcétera, empujaron mucho sobre los símbolos patrios, la bandera, el himno, la identidad argentina para crear un Estado argentino, porque es muy joven como edad. Y entonces, por ejemplo, a mí me asombraba mucho que en cada casa había la bandera argentina afuera, ¿no? Y cosa que en Italia no hay, ¿no? Normalmente, salvo cuando hay el Mundial de Fútbol, ¿no? Y más, vos asociás mucho la bandera y todo, porque cada país tiene su historia, en símbolos fascios, ¿no? Fascios de la época de Mussolini, etcétera. Entonces, claro, todo lo que es una hipernacionalización, toda la gente de izquierda lo asocia a la gente de derecha. Allá no hay esa diferenciación porque es un proceso cultural que se hizo como para crear la nación argentina, la identidad nacional, que estaba hecha como que era muy reciente en términos históricos y hecha por muchos migrantes. Y entonces sentir la identidad de una nación que no era yo soy, qué sé yo, italiano, español y no sé qué, no sé cuánto. Creo, creo, y eso lo pienso ahora, pero me resuena como, creo que el fútbol entra ahí. Creo que aglutinarse alrededor el fútbol tiene mucho, ¿no? De identidad, ¿no?
Sí, sí, sí. la bandera, el himno, la camiseta, etcétera, agrega mucho alrededor de eso y de sentirse argentino, orgullo argentino, etcétera. Son, los jugadores de fútbol son héroes nacionales, al fin y Sí, al cabo. sí, Es totalmente. el equivalente a los héroes que otros países tienen, como Robin Hood, el Cid, Claro, claro, porque ah, rescata un Juana de país, Arco y todas estas. Sí, exacto. totalmente, sí, Mm. Es totalmente, el mismo rol. sí. A mí me gustaría, ahora que hablabais de gente de Paraguay, Uruguay, porque supongo que como yo hay mucha gente que cuando hablas de sudamericanos, ¿no? Ujú. Tenemos una visión muy reducida, el Mm, latino, sí, el latino. Y el latino en realidad quizás es una simplificación de lo que sería quizás más gente del Caribe, ¿no? Pero claro una persona de México o de Cuba vive a miles de kilómetros de Argentina, o sea, tot- no deben tener nada que ver. nada, Y a mí me gustaría que me dijeras tu experiencia de cómo realmente son los argentinos, sin que, a ver, ya sin sabemos que estereotipos, puede sin ser que estereotipos. sí y que no, que a lo mejor no lo decimos todo 100%. Si hay algún argentino que nos mira en el futuro y quiere poner su granito de arena, no pasa nada, pero Claro, es si me la explicas percepción de una cómo son los italiana. argentinos. Sí, la A percepción de ver, una italiana de cómo son los argentinos en realidad. la primera cosa que te diría es que la mayoría no se sienten latinoamericanos, o sea, más bien se sienten ese tema de identidad. Volvemos al principio, ¿no? De cuáles eran mis Sí. identidades. Se sienten italianos, o sea, se sienten como más cerca culturalmente a un italiano, a un español, que a un ecuatoriano que viven en el mismo continente. Mm. En un momento de mi vida, después de haber vivido en Argentina 5 años, después volví a Italia y por trabajo viajé 4 años entre Chile, Argentina, Ecuador y Perú. Hacía este tramo, tuve mucha suerte, la verdad que he sido súper... Por 4 años iba ah, viviendo en Italia, viajaba mucho por estos 4 países. Y la verdad que era increíble, ¿no? O sea, Ecuador y Perú son culturalmente mucho más lejos de Argentina de cuánto no puede ser un argentino con Italia. Por eso, porque se dice que Buenos Aires, hablo de los italianos como para, Buenos Aires es la ciudad con más italianos en el mundo, es un dicho, ¿no? Obviamente no más italianos, son Ujú. argentinos de origen italiana, pero es la ciudad más grande del Ujú. mundo con más italianos, porque en Italia no hay una ciudad de 12 millones de habitantes. Y como dicen que los argentinos son por el 60% italianos, obviamente, digamos, haciendo una cuenta, 5 millones de italianos, de argentinos, a ver, de porteños, Sí. son italianos o de origen italiano, con lo cual no hay una ciudad italiana de 5 millones, con lo cual es muy gracioso esta comparación, ¿no? Es decir, se sienten muchísimo italianos, se sienten. Y yo tenía ¿cómo se dice? Una pelea, entre comillas, con un compañero de trabajo, porque el proyecto, yo vivía bien en la cultura argentina, ¿no? Vivía como alejada de la comunidad. Porque además esto, ¿no? Como es una cultura muy cerca, mis súper amigos son argentinos, entonces era una relación muy horizontal. Lo que, por ejemplo, si haces el cooperante y vivís qué sé yo, en Líbano, es difícil que un mejor amigo tuyo sea Tú libanés. conseguiste Pero entrar perfectamente en sintonía totalmente, la totalmente, población local. totalmente. Tenía una pareja argentina, o sea, era súper, súper metida o sea, en la vida local. Y bien, y tenía eso, a ese compañero, qué sé yo, y un día le llega y él tenía pasaporte italiano. Y había elecciones, en ese momento era una elección súper importante, la época de Berlusconi, yo estaba súper enojada porque obviamente teníamos ese personaje a candidato y que gobernó por muchos años.
Y entonces, claro, y yo no podía votar porque no era residente al extranjero, no me llegaba la ficha electoral, etcétera. Y a este compañero, que era de origen italiana, le llegaba. Y me dice, ah, yo puedo votar. Y yo me moría porque yo no podía votar. Y yo le decía, no, me da bronca que vos votes porque yo no puedo votar y tú sí. Ay, pero yo soy italiano. Dijo, no, no, Daniel, se llama Daniel. No, Daniel, vos no sos italiano, vos sos argentino. Ay, pero yo conozco todas las canciones de Beniamino Gigli. Bueno, Beniamino Gigli è un cantante della época del Quinoto del 1920 y yo le decía, por eso no tenés que votar, porque vos conocés las canciones de Beniamino Gigli, no conocés las canciones de Fabrizio De André, de la gente de ahora, porque estás totalmente puesto en esa época e Italia cambió. Y no, o sea, es como que falsaba la percepción de lo que era Italia, ¿no? Y obviamente no hay un número tan grande, pero falsaba el voto también. Y la gente, por ejemplo, los migrantes que muchos jóvenes que han nacido en Italia, que son hijos de marroquíes, de gente de Bangladesh, etcétera, no puede votar porque no tienen la ciudadanía. Con lo cual me parece absurdo y bueno, es eso, o sea, y ellos se sienten italianos, pero obviamente porque tienen la cultura, la mamá se da la pasta en casa el domingo y etcétera, ¿no? Pero sí, eso es el argentino. No sé si, porque yo siempre llega un momento en que me meto en el tema de gastronomía. No sé si ahora que has hablado Eso. de pasta, podemos entrar allí. Entramos, entramos. Va, venga. Manu, ¿va bien? ¿Te parece bien? Es lo, Gastronomía. es lo Sí, tuyo. sí, 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 sí. A ver, por lo que yo he visto siempre, ¿eh? Ujú. En Argentina hay obviamente una influencia de la cocina italiana Muchísimo. principalmente, también española, Sí, pero yo creo que más italiana. Entonces encuentras mucha pasta, pizza, total. Sí. etcétera. No lo sé, explícanos un poco, porque luego hay otras cosas muy icónicas, ¿no? Como las empanadas. ¿Puede ¿Como ser? él? Ay, me lo perdí. ¿Como Empanadas, él? las Ah, empanadas, las empanadas, claro. Sí, qué ricas. o el asado. El El asado, asado. obvio. Sí, 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 Aquí, sí, mira, sí. o sea, de persona que desde hace mucho tiempo vive en Florencia, donde hay Sí. la fiorentina y la carne también es muy importante. Explícanos tu punto de vista de este tema. Uy, Ah, ahí, te estoy a metiendo ver. en un lío, ¿eh? Sí, va en un lío enorme, pero tengo una anécdota que la tengo que compartir porque es súper divertida. He participado. Fue súper divertido a ver, como un evento donde se certificaba el asado más grande del mundo entrado en el Guinness el libro de Guinness. Ahí Ah, descubrí un montón de cosas. Hay el libro de Guinness donde certifican no sé qué. Entonces, ese municipio que se llama el municipio de General Pico, en La Pampa, sí, en La Pampa, quería este sello de haber hecho el asado más grande del mundo. Y entonces han llamado la asociación que sí, certifica y había el certificador del asado más grande del mundo que pesaba, no sé qué hacía, y hicieron un asado, no le puedo explicar lo que era. Todo el pueblo olía a asado. Imagínense un pueblo enorme que olía a asado. Y eran kilómetros y kilómetros de costilla de vaca, no sé qué. Riquísimo, qué sé yo, pero era muy divertido. El asado más grande del mundo. Yo participé al asado más grande del mundo. Pero no sé si después, porque eso fue hace, no sé, 10 años o más, si alguien después como lo ha que le superado. puso, claro, algunos kilitos más y eso. A ver, digamos, la diferencia es el corte, no, o sea, el corte que tenemos en la bistecca, que tienen los fiorentini en la bistecca, es bien diferente de los cortes argentinos.
En Argentina se come muchísima carne, sale más barata, por lo cual puedes comer de todo. Lo comes muchas más veces. O sea, a ver, yo no como mucha carne acá en Italia, porque si voy al restaurante a comer una bisteca, se te arrancan la cabeza y no es que como mucha carne. Y cuando la como, hay que decir que es riquísima. O sea, Sí. pero porque la comes una vez al año, qué sé yo. Em, Allá la comes muchas veces, con lo cual muchas veces me pasó de comer un asado más o menos regular y muchas veces comía algo realmente rico. ¿Cómo es que se llama? El lomo, el lomo. La parte que me gusta más es el lomo, que es Mm. la parte como más blandita, sin hueso. Riquísimo. Que Sí, sarebbe il el filetto filete. nostro. Sì, il Sí. filetto, Digamos o sea, en la gastronomía argentina cotidiana hay la muchísima carne. carne. Muchísimo. Totalmente. Bueno, a Siempre. ver, yo escuché gente que me decía, soy vegetariano. Interesante. A ver, pásame el pollo. A ver, no, ¿por qué? El vegetariano es lo que no come vaca, pero el Es que no pollo come sí. vaca. El pollo es un yuyo. Es No sé verdura, cómo verdura que se mueve. Sí, Verdura totalmente, sí. argentina. Pero verdura argentina, me hacía muchísima gracia eso, sí, sí. Yo conocí vegetarianos que comen pollo. Y espérate. Para acabar con el tema este asado, puede Sí. ser que la cottura, o sea, el tiempo de Ah. cottura es muy largo, ¿o no? A ver, no, a ver, No. a ver, hay de todo, a ver, hay de todo, pero hay un dicho que se dice vuelta y vuelta. Ah, vale. Vuelta y vuelta, Sí, o sí. sea, así, es crudo, crudo. Y después sí, no, hay varias, no es como la fiorentina que debe ser siempre 5, 5, 5, ¿no? La fiorentina, Sí, ¿eh? sí. 5 en la parte del hueso, 5 de un lado y Sí. 5 del otro, o no, o Sí, 3, no, creo que 3. son 5, 5 y 2. Ah, 5, 5 y 2. Sí, Ah, mira. me parece, si no me equivoco. No, ahí te dan más opciones, entonces hay vuelta y vuelta Ujú. y después hay medio punto, a punto y bien cocido, más o menos, sí, hay varias, pero digamos, lo max es vuelta y vuelta, ¿no? Bueno, y Y por el resto, tema empanadas. la empanada yo me volvía loca, la verdad la empanada a mí me encanta. Podía comer, de hecho cuando voy a Barcelona, que hay un montón acá en Italia no hay tantas empanaderías, ¿no? Cuando voy a Barcelona siempre me como casi todos los días dos empanaditas de choclo, me encanta, y ¿cuál es la que me gusta? Bueno, de verdura normalmente, pero también cortada a cuchillo, etc. Pero sí, hay empanadas que sí, súper por el fast food, ¿no? Más Mm. cómodo, ¿no? Street food, not fast food, street food. La pasta, sí, cuando vas al restaurante, la pasta con tuco, con ragù, no, ragù no lo llaman ragù, ¿cómo lo llaman? No me acuerdo. Boloñesa, no. Ay, boloñesa, muy bien. Es como, no, Eso, es igual que en España. En España se Ah, llama claro, sí, la salsa claro, boloñesa. la salsa boloñesa. Después Y- cuando o sea, en Patagonia se comía bastante la trucha ah, por los lagos, ¿no? sí. Ciervo se comía y chancho jabalí, jabalí también mucho. Mm. Carne Sí, de caza, vaya. sí, carne de casa, sí, sí. Digamos, a ver, rica, ¿eh? No, no se come mal en Argentina, la verdad que se come bien. Acostumbrada a la cocina italiana con una variedad increíble, se come en lo regular más regulares. Después hay que decir, sobre todo en Buenos Aires, que está obviamente como cualquier gran ciudad, una oferta impresionante de gourmet, de fusion, de todo lo que es varias mezclas, ¿no? Riquísimas. No, no es la cocina típica argentina. Hay como evoluciones súper interesantes. Mucha más experimentación, cosa que por Mm. ejemplo en Florencia, olvídate, ¿no? En Florencia vas Sí, a la trattoria sí. y te comes el lambredotto y lo que hay. O Sí, la sí. pizza.
¿no? La oferta Al es más menos, limitada. totalmente, totalmente, sí, Buenísima, totalmente. o sea, porque es Buenísima, buenísima, pero se centra mucho en la comida local. totalmente, tal cual, tal cual. Veo que me entiendes, David. Sí. Y por Así cierto, que... Buenos Aires, ¿tú la has vivido mucho o solo de pasada? Iba, a veces me quedaba aquí una semana, 10 días, pero no tanto como de vivir, vivir, no, nunca. Siempre de paso, tengo muy buenos amigos y de hecho era un poco cuando vivía en la Patagonia, era un momento de escape, de ir al teatro, de ir a un concierto, de ir al Teatro Colón, etcétera, hacer unas compritas. eh, Nada, pero no vivir, vivir como vivirla, digamos, de vivir la ciudad. Ujú, Así que, pero linda, una ciudad muy bonita. De hecho, me gustaría volver con mi David porque le encantaría, porque mi David no es rural, es bien urbano y es una ciudad súper interesante porque es como un poco una ciudad europea, pero un poco decadente, entonces súper interesante. Y enorme, enorme, de tan variada que es impresionante. ujú. Lo que dices decadente, ¿a qué te refieres? ¿A que Decadente en el sentido, a ver, como una París, ¿no? Pero París está toda bonita, toda refaccionada, todos los edificios, y ahí no. Decadente en el sentido que por ahí los edificios, lo ves, que son viejos y se vienen abajo. No tanto, pero claro, no es que tienen toda la fachada rehecha, como puede ser el barrio, el Raval o lo que sea, el barrio gótico, ¿no? En no, que se Barcelona. ven los años, ¿no? Se Pasados. ven los años, entonces como que te da ese aire un poco así como de los años del fin 800. Se nota que era una ciudad en que al principio del siglo pasado era como muy rica, ¿no? Pero claro, después como que no mantuvo ese nivel de riqueza y Modernización. de modernización. Con lo cual, por muchas partes está bueno, ¿no? Porque preservó la originalidad de esos edificios. De hecho, cuando hicieron refacciones, empeoraron, ¿no? Muchas ciudades, en algunos casos. Así que, Ujú. Eh, Porque, bueno, tú, digamos, seguramente fuiste a Argentina en un sitio muy particular, a hacer sí. tipo de trabajo también específico, pero en general, si hay gente que dice, hostia, yo quiero ir a vivir a Argentina, Mm, ¿tú crees que es un país donde uno que no es argentino puede ir, ah, buscarse la vida, tener oportunidades, o es un sitio difícil para alguien que no sea de allí? a ver, ahora es que depende, o sea, de hecho la situación ahora no te sé decir bien cómo es ahora. A ver, ahora desde cuando está mi ley, sobre todo en tema de derechos, etcétera, hay como un retroceso súper importante y como que mis amigos italianos que se quedaron a vivir allá renegan y sueñan con volver a Italia. Con lo cual le digo, no se crean que es mucho mejor, pero sí, digamos que la situación, mi ley. A ver, Argentina es seguramente un lugar que te atrapa y te encanta, porque es cálido, la gente cálida, la gente... tienes relaciones humanas de calidad y de... a ver, la mayoría de las personas tienen como un nivel cultural muy alto, ¿no? Con lo cual puede tener discursos súper, súper interesantes, súper... y te puedes insertar súper bien, ¿no? Digamos, o sea, como... y de enseguida venite a mi casa a tomar mate, ¿no? Te haces amigos muy rápidos. No es como Florencia. Sorry, espero que ningún florentino mire este, pero es así. Es como Florencia. Eh, No son como los entonces, catalanes tampoco, ¿no? no. Están en No. los Pero ratios, bueno, dicen. Cataluña está en mi corazón. Pero
catalán y florentino tienen muchos lados similares. Sí, he Los visto, hay algunas argentinos, cositas que... sí, ¿no? Sí, me Sí, sí. entiendes, ¿no? Bueno, los argentinos son como más sardos, napolitanos, romanos, ¿no? Son así como más acogedor, inclusivo, etcétera. Con lo cual, súper bien. A ver, vivir en Argentina, tienes que tener una sanidad mental que, bueno, un equilibrio muy fuerte, porque el tema económico entra tanto en tu cotidianidad que nosotros no lo imaginamos. O sea, mis compañeros son todos expertos de finanzas, son todos expertos de cualquier cosa. Y yo digo, ¿cómo saben esta cosa? Claro, por sobrevivir. Ujú. eh, porque hay una devaluación que sube, baja todo el tiempo. Y cosa que nosotros europeos no estamos acostumbrados a eso. O sea, como que hay que tener realmente como una capacidad, una flexibilidad que nosotros no la tenemos en nuestro ADN. O sea, somos más acostumbrados a pequeños mm, empeoramientos o mejoras, pero pequeños. Ahí es como todo una montaña rusa todo el tiempo. Yo me acuerdo que esa es una anécdota extrema, pero bastante importante. Cuando estuve allá la primera vez, que era el 2001, que hubo el problema de los tres presidentes que se fueron uno detrás del otro, no sé si se acuerdan que hubo la gran devaluación y que cambiaron tres presidentes en 15 días, el presidente se fue con el helicóptero de la Casa Rosada, Sí, se sí. hablaba de golpe, yo estaba en Argentina en ese momento, vos ibas al supermercado a la mañana y esta crema salía a 100 pesos, ibas a la tarde y salía 1.000 pesos. O sea, y vos decías, ¿qué está pasando? Como que cambiaban los precios del día a la tarde, del día, Ujú. de la mañana a la tarde te cambiaban el precio de la cosa. No, mira, yo preferiría, estaba pensando ahora, si te parece bien, otra vez repetir, porque yo no sabía, por ejemplo, que tú habías estado en Ecuador, en Perú, en Chile también. No, hacemos otra Viviendo vez todo, temporada. ¿no? No, no, pero otro Ah, día se puede hablar de estos sitios igual. sí, pero ahí fui solamente o sea, nunca viví, o sea, como más corto, ¿no? Así que no es que tengo una experiencia de vida que te puedo decir cómo son los ecuatorianos. O sea, a ver, no sé, iba, qué sé yo, una semana, 2 semanas, no, más viaje de trabajo, ¿no? Así que, Bueno, pero bueno, bueno. eres un poco experta en Sudamérica. Tienes conocimiento de Hace un diferentes montón que sitios. no voy, le extraño tanto, me encantaría volver más seguido. Ahora, la última vez fui a África, fui a una isla que nunca nadie sabe dónde está, que es Sao Tomé Príncipe, no sé si te conté, capaz que te conté. Fui en una isla que nadie sabe Ah, dónde sí, está, sí, Sao Sao Tomé, Tomé, sí. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Es Sao Tomé increíble. Príncipe. Príncipe, sí, sí, fui ahí en agosto, pero bueno, esa es otra historia, no vamos a hacer otro podcast sobre esto. Bueno, eso eran vacaciones, ¿no? No, fui por No. Ah, trabajo. Fui por ah, trabajo, sí, fuimos con una experiencia con jóvenes de 5 países europeos sobre el tema cambio climático y paridad de género, equidad de género, y fuimos a hacer como voluntariado, visita a cooperativas, un poco un study tour con estos jóvenes, súper interesante. Y fue a Sao porque Tomé, Sao por Tomé interés. es ex colonia Portuguesa y uno de por los nombre, socios del supongo. proyecto es de Portugal y trabaja ahí, bueno, indirectamente trabaja ahí, entonces también hablamos un montón de colonialismo, de la herencia colonial, porque todo el proyecto es sobre el tema del ecofeminismo y entonces como tenía toda esta perspectiva, ¿no? De analizar. Y la verdad que Sao Tomé es un sitio bastante interesante para analizar toda la legacy, ¿no? Toda la herencia colonial que dejó sobre la población y cómo un país tan lindo, bonito, lleno de recursos, etcétera, puede estar en esa situación de pobreza gracias al colonialismo, ¿no? A la herencia colonial. Es otro tema. Sí, Pero súper interesante. sí, sí, claro. Súper interesante, súper interesante. Bueno, a ver, para conectarnos a Argentina, ahí también hubo una herencia colonial súper fuerte. Lo que sí, en Argentina
salvo por con los mapuches, lo ven menos porque es como hay una mezcla de varios niveles que se interlazan entre sí, entonces mm, hay una complejidad que a veces es difícil como aislar un problema sin por ahí conectarlo a otro y hacer todo mucho más difícil. En el caso de Sao Tomé es como una experiencia bastante definida, ¿no? En un perímetro también de una isla mm, con poca gente y entonces es súper interesante como ver el impacto colonial que hubo sobre la sociedad, sobre la gente y cómo sigue el neocolonialismo ahora con la explotación de los recursos naturales, etcétera. En Argentina es un poco más complejo, ¿no? Ese análisis, pero, mm, mm. pero elementos súper similares, muy comunes. Mm. Por cierto, antes cuando se hablaba de la identidad, de esta identidad creada, ¿no? Ujú. Recientemente, el pueblo mapuche, ¿se siente también identificado con esta identidad argentina o no? ¿O es una cosa que Ah, dicen, mira, nos ha tocado, pero... no, hay de todo, hay como un abanico muy grande, como para volver a lo que dije al principio de mi mamá, que hubo, ¿no? Una cultura hegemónica que impuso la identidad y algunos La han lo abrazado. rescatan, la han abrazada y otros la rechazan, ¿no? Entonces también en los mapuche hay de todo, seguramente ahora últimamente como que ¿cómo se dice? La asociación indigenistas están como más sólidas, más fuertes, apoyada por muchos movimientos también internacionales, con lo cual hay más gente que se identifica como mapuche. O sea, hay como un proceso cultural y político que requiere más tiempo, ¿no? Seguramente durante la época de la dictadura era súper tapado, ahora como que está como eh, siendo más sólido y más fuerte y hay mucha más apoyo. Y también hay apoyo por alguna parte de la sociedad y hay rechazo por otra parte de la sociedad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hacen los cortes de ruta, ¿no? Bien típico eso en Argentina, de hacer un corte de ruta como forma de protesta contra algún problema, el no reconocimiento o lo que sea. Y hay parte de la ciudadanía, digamos, no mapuche, que apoya la instancia, que apoya la lucha, y te diría la mayoría que no, que está enojada porque le corta la ruta y yo tengo que ir de A a B y no puedo ir. O sea, y entonces, sí, hay de Hay todo diversidad. también. Sí, hay diversidad, hay diversidad. Hay otro tema que he visto también, es un tema de sobrevivencia, o sea, que en las mismas comunidades muchas personas se... s- hay un tema de sobrevivencia. Yo tengo que darle de comer a mis hijos todos los días. A ver, hoy me conviene más ser mapuche o ser argentino. A ver, o sea, ¿no? Como que también hay un tema ahí, ¿no? Bastante interesante, la presión que sientes, ¿no? De saber lo que me puedo permitir, si hacer la lucha para mi identidad mapuche o uniformarme a Ujú. la cultura dominante y bueno, ir a pedir el subsidio, trabajar por el estanciero y no sé qué, no sé cuánto. Joder, Entonces, sí. es un tema complicado, es un tema complicado. Podríamos Sí, estar solo un podcast o más de uno hablando solo de esto. sí, Pero totalmente. vamos a cortar, pero como con todos los invitados que tenemos, a mí me gustaría que nos llamaras otra vez, porque hemos hablado de Argentina, sí, pero como decía David, has estado en otros sitios y no hemos hablado de tu experiencia con los catalanes, que son gente maravillosa. Como Eh, vos, obvio. sí, Uno estaría de bien mis si te queridos apetece. amigos se llama Manel, además, así que tu nombre lo tengo. Uno de Fácil. mi Manel Niel, más catalán de ese no hay. No puede Vale, ser. No, vale. y No puede ser. además, los tres hemos compartido universidad. Los Claro, tres la hemos UAB, ido ¿no? a Autónoma, a la UAB.
Ah, Ah, sí, sí, sí. es O sea cierto. que, ¿Vos, Manel, de dónde, qué facultad? Yo estudié historia Ah, en historia, ok. Humanitats. Sí. Ah, ok. Bueno, estudié. Eso A ver, eso es, es relativo, ¿eh? Porque frecuentaste la clase de historia. frecuenté los restaurantes y los bares de por ahí y a veces iba a Oh, clase. sí. Ay, mi segundo, esa anécdota, otra que hice ahora, el segundo Erasmus hace 2 años, y les contaba a mis compañeritos, que son todos jóvenes de 20 años, porque yo el primero lo hice hace 30 años, ¿no? El primer Erasmus. El segundo fue la maestría. Y le decía, cuando yo me venía acá la primera vez, ustedes no habían nacido. Era muy gracioso. Además, hay uno de Ah, Singapur, Manel, uno que se volvió a vivir ah, ahí. Si querés, te pongo en contacto. Es un chico muy piola, sí, un sí, chico sí, que sí, vivió en Cataluña, bueno, en Barcelona. sí, sí. no, No nos olvidemos, David, eh, le comentaste eh, lo del... ¿Sí? la asociación o Sí, causa o Ah, grupo que nos quieres destacar para que la gente eso. lo conozca y si quieren puedan apoyarlo. uy, hay varios. También puedes decir varios, ¿eh? ¿Puedo decir varios? Bueno, no, bueno. A nivel internacional, ¿qué te cuento? O sea, yo trabajo en Oxfam, que es una organización internacional, trabajo en la sección italiana, pero es muy famosa en Cataluña también, donde nació la Asociación Catalana, Oxfam Intermón, la española quiero decir. Creo que es una organización muy buena, que es una organización grande, con lo cual tiene, o sea, varios temas, ¿no? No es la pequeña Sí, sí, sí. organización donde ves el impacto directamente, etcétera, una organización Se grande trabaja en tantas, en tantas varias situaciones, en varias cosas. ramas. Lo que sí, Oxfam trabaja para poner a la luz siempre más la desigualdad de este mundo, digamos, que son siempre más fuertes. Y bueno, yo agrego, lo dice Oxfam también, no lo digo yo agrego que toda esa desigualdad, como el cambio climático, como la desigualdad de género y todo, son parte de un sistema económico capitalista que nos está aplastando y que nos va a llevar al desastre, primero ambiental, pero también social, y con lo cual creo o sea, tenemos que tener presente eso y Oxfam contribuye a que eso se ponga más en evidencia. Y después hay organizaciones pequeñas, etcétera, que trabajan más directamente con la gente. Lo que sí, el tema ahora es un cambio sistémico que tenemos que hacer, de cambio de perspectiva y de políticas, y debe ser sistémico porque el cambio individual lamentablemente no, yo creo profundamente no tenemos tiempo, ¿no? para hacerlo, entonces tiene que ser a nivel muy alto para reorientar toda nuestra economía. Y entonces, bueno, Oxfam contribuye a ese debate y a evidenciar esa desigualdad. He sido Muy bien, muy bien. bastante convencedora. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Luego, igualmente, en la descripción, Claro. escribes, Y sí, lo bueno es que de cualquier sí, lado del mundo donde lo veas, Oxfam puede contribuir, ¿no? Oxfam Italia, Oxfam sí. España, Oxfam lo que sea. Así que Oxfam US, etcétera. Así que sí, esa posibilidad existe. Pues Muy muy bien. bien. Yo quería decir también que en un futuro episodio contigo Sí. me gustaría profundizar en el tema Sardeña, de orígenes, Casi porque, te diría que sé más de Argentina que de Sardeña, pero bueno, no, no sé, no sé. Es porque algo creo que sobre lo cual investigar. es un sitio fantástico. Sí, Yo, de hecho, me gustaría algún día poder retirarme a vivir allí, disfrutar del mar tranquilamente. Pero es una isla donde hay tantas cosas para descubrir y para hablar. sí, Y, o totalmente, sea que un totalmente. día igual podemos meternos en También, lo ahí de... sí, tal cual, también te puedo contar mi perspectiva, sí, es amor, luz y sombra, amor y odio, un poco de todo, porque a la vez es interesante, pero sí, bueno, pero no quiero hablar más de Sardeña, porque obviamente, pero sí, es un tema interesante y tiene mucho que ver
con la identidad, ¿no? Con lo que vivís en tu vida, ¿no? Como lo has vivido. Así que seguramente. Así que bueno, van a haber más puntadas. Esa es una amenaza. Es una amenaza para todos los que nos Muy bien. escuchan. Pero Eh, bueno, muchas gracias, chicos. Me no, encantó Muchas gracias a conversar gracias a con ti, ti. Ángela, de ustedes. verdad. Conversar con Eh, Sí. ustedes y bueno, nada, quedo en la espera de ver cómo sale. Van a cortar algo, ¿no? poquito, Y poquito, poca poquito, cosa. poquito, porque bueno, Poquito. Sí. pero bueno, Muchas les deseo gracias. mucha suerte con este proyecto que es súper interesante, súper bonito Gracias. y le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias Gracias. Bueno, a te ti y mando nada, Bye. estamos en contacto. y nos vemos antes o después físicamente, ojalá, David. De No, manera vengo a entretenida. verte Ah, en cantar. el cantar, Sí. sí, sí, seguro. Te voy a mandar todas las fechas. Vale, Un perfecto. abrazo, chao, que estés Igualmente, un beso bien. Adiós. grande. Gracias, que tenga un buen día o una buena tarde, depende de dónde estamos. Chao, chao. Aquí tarde. Chao, Chao. gracias. Tarde, chao, chao, chao. Molt bé. Gran Bueno, conversa. sí, 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 sí. Sí, de fet, bueno, l'Àngela ho ha comentat, però jo vaig treballar amb ella, vaig tenir la sort de poder treballar amb ella durant una mica més de 2 anys i, bueno, suposo que la gent ja ho ha vist, és una persona super positiva, enèrgica, Sí, que té ganes de fer coses sempre i, vaja, sí, sí. és molt interessant parlar amb ella. Sí, sí. És una persona que quan parles dona bon rotllo, no? Sí, 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 transmet aquesta positivitat, sempre. Sí, que en part suposo que per la feina que fa, no? Ha de, és una feina que ha de tenir aquest tipus de positivitat, no? Perquè en part Sí, deu veure coses que altres persones, si te'n vas de llocs com els que deia, no? Que veus la tristesa del món, has de ser una persona positiva, si no es deu fer una muntanya. I segurament així, ajuda. per donar Sí. aquesta positiva a la gent, no? Per donar la positivitat a la gent que està en aquestes situacions, no? Jo no ho podria fer. Jo no, ja saps que jo no sóc una persona molt ditxaratxera. Suposo que No, acabaria en un racó m'imagino, sí, plorant. sí, que com dius tu, per aquest tipus d'activitats, portar l'empenta i l'energia, no? Sí, És important, perquè transmets en els altres i contagies una miqueta sí. tota aquesta energia. Pues, Bueno, David, ens hem allargat un muntó. No sé, sí, jo com no recordo sempre. l'últim que vam fer, em sembla que era en Jordi, que també ens vam allargar i em sembla que no ens vam allargar Sí, tant. Cada cop ens estem allargant més. Acabarem els propers sí, podcasts seran de 5 hores. Però bueno, perquè fem vinga. reis també. Anem en... Sí, sí. Fem-lo de les cançons? Sí, Vinga. a Començo veure, jo. tu... Va, comença, comença. Em vas passar una cançó, ara no me'n recordo, era Oh My God, era el Sí, títol. Ah, no he sí, aclarat com es pronuncia. un rock alternatiu, L'actitud. molt, molt Sí, alternatiu. Sí, sí. L'actitud és molt d'aquestes bandes del principi de l'any 2000, d'aquestes bandes mm, sobretot amb noies, com a front woman, o com es diria, frontman, sí, cantant, no? Aquestes noies. Ara només en surt Garbage, per exemple, però Garbage és completament diferent, una música completament sí, diferent i és sí. molt més comercial. Però, però sí, el rotllo aquest super, super alternatiu, no? I super... Mm, és que no és punk, però no No, sé si m'entens és sí, entre rock, indie punk, una rock mica ens indie. movem en aquests termes. Mm, També una sí, miqueta sí. de pop, perquè al final algunes de les cançons que fa són una mica més tranquil·les, tirant Sí. una miqueta al pop, però no ho sé, a Però mi ja et dic, una em sorprèn que tran- no hagi tingut una mica més d'èxit o repercussió que jo sàpiga, a nivell internacional. Però bueno, transgressora, com una música una mica transgressora. mm, No amb el que diu, perquè el líric,
la lletra no és allò que sigui transgressora No, ni molt no, menys, no porta missatges però no porta complexos. missatge de transgressió, però la impressió del que era la música en si, una mica com Mhm. trencadora, no sé, hòstia, difícil, difícil. Em va sorprendre. Em va sorprendre no perquè fos algo que no hagués sentit mai, però potser per la manera. Perquè jo ho vaig mirar amb el videoclip. Llavors el videoclip Sí, és d'ella cantant, hi ha com una mena de com moviment estrany, no? La sí, manera que ella es es va mou. parant la imatge, es va... Sí, Mhm. sí, Té una llavors tot es fa com un. així. Sí, i és bàsicament ella cantant, no? No hi ha gaire més. Però Mhm. sí, 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 més o menys la impressió aquesta. Molt bé, sí, sí. I no me'n Bueno, recordo què et vaig recomanar, David. em vas recomanar, espera, a veure si no m'equivoco, Feels Like Heaven, la Ah, vale, cançó sí, de... sí. No me'n recordo... Fiction Factory. Asian Factory. Sí, L'he escoltat un parell de vegades. Bé, veig que en general em dones una línia de cançons molt, bueno, ja ho vas comentar, molt anys 80. O sigui, és un marcat que estic descobrint que m'agrada molt. I aquesta cançó doncs, entra realment dins d'aquests cànons, no? Té una mica aquests tocs lleugers de New Wave, música dels 80. Et, em sembla que és al principi de la cançó, una miqueta em recorda també The Cure, com a sí, atmosfera i tal. Bé, és una cançó agradable, una miqueta melancòlica, també. Potser és una mica també l'aire aquest tot aquest gènere. Està bé, sí. està bé. Molt bé. Què em recomanes, tio? Bueno, a veure, anem a una de les cançons que havia pensat, i bueno, aquest grup, m'imagino que molta gent el coneix, tu també, Joy Division. Sí. Eh, Ostres, jo els vaig descobrir una miqueta tard, potser, però és un d'aquells descobriments que dius, buf, mare de Déu, o sigui, Déu-n'hi-do, eh? N'havia sentit a parlar, però quan els vaig escoltar ja se'm va una mica... Vaig entendre, no?, perquè estan tan considerats d'una manera tan important dins de la història de la música. Jo crec que és un d'aquells grups que, tot i tenir una vida molt curta, van tenir la sort o també, evidentment, l'encert, la qualitat d'estar en un moment i fer una cosa que ha marcat tota la història de la música. I ells, pues, ostres, jo crec que són molt, molt únics en aquest sentit. Potser hi ha algunes cançons que són les més conegudes, les que molta gent coneix. A mi m'agradaria destacar-te principalment una o dos que a mi m'agraden molt. Una que es diu, una de les meves preferides, Digital, i Mhm. si no, també una altra que trobo que és on es veu tota l'essència del grup, No Love Lost. O sigui que no sé Com, si... com? No Love Lost. No, Love Lost. No Molt bé. Love Lost. No sé fins a quin punt els coneixes, però vaja. Ara, Mm. ara estic pensant, aquella cançó que fa... Ta, 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 és Joy Division o. Sí, sí. Love Will Tear Us Apart, que és la més Vale, coneguda. és Sí. la més coneguda. A Sí. part d'aquesta cançó, potser me'n sé una altra, però res Bueno, més. doncs mira, escolta't una d'aquestes dos o les dos i em dius a veure què... Molt bé. què... Bueno, Bueno, és una cançó que té com una mica de reggae al principi, sí, i em vaig recordar de la cançó aquesta quan em vas parlar de Bob Marley, i te l'he posat. No és reggae, és pop, però mm, té com, saps com, per exemple, The Police, no? Que té, sí, en algunes cançons sí, tenen aquest, sí. aquest reggae, el ritme Tant, aquest reggae, tant. però no és gaire coneguda, però a mi m'agrada molt. És d'un tio que es diu Howard Jones, i la cançó Sí. es diu Everlasting Love. Ah, Everlasting Love. Sí, ja Ok, està. jo que la conec, però Sí? no sé si és la Hòstia, mateixa. fotis. Crec, però bueno, Bueno, deixa'm escoltar-la, perquè
igual m'estic confonent. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, David. Pues, això és el podcast de Florència a Singapur i quasi que Sí. tanquem, per dir-ho d'alguna manera, temporada. Sí. Mm, farem un... Mira, ho parlàvem ara fa poc. El següent vídeo el podem fer com a principi de primera temporada, de segona temporada, i parlem una mica de, de com va anar la primera temporada i el podem fer després de penjar els primers vídeos. Així, Mm. perquè com que ja hem dit que aquests vídeos hem trigat mesos, no? Doncs així ens Sí. en recordem, fem una mica de memòria i comencem la Mhm. segona temporada i parlem tu i jo una mica de com han anat els vídeos, de coses que ens agradaria parlar amb els nous, amb Sí, els home, nous sí, convidats. Vale, sí, sí, una mica les sensacions que hem tingut, com, potser quins aspectes ens quedem, no?, d'aquestes Sí, primeres entrevistes, d'aquesta experiència. sí, perquè aquesta temporada bàsicament vam començar-la fent una entrevista tu a mi, i jo a tu. No, no fa falta que ens entrevistem altre cop, no? Suposo que la gent no ho vol No, sentir un altre cop. jo Ho crec que podríem ja fer és així. suficient. I a part de que es, crec que és interessant de que quan haguem fet una mica l'edició i penjat els vídeos, llavors podem dir-li a la gent, escolta, mira't els vídeos que tenim a internet per si et ve de gust parlar amb nosaltres, perquè ara a tots els convidats ho han fet perquè, tots Sí, ho han sí. fet perquè bàsicament tu ets un crac i els has convençut a tots, però Els he enredat. els has enredat a tots, no? Llavors, inclús gent que no coneixem, si hi ha algú que coneix algú o algú que ha viscut experiències semblants o que creu I que serien tant. interessants, tenim les portes obertes. I llavors, com que aquests vídeos ja estaran online, doncs poden veure Sí, tranquil·lament de què va el rotllo, veure que no som perillosos, exacte. I no som... esperem que els agradi que vegin, perquè podria ser tot l'efecte contrari, però no, no, Exactament. sens dubte nosaltres tenim moltes ganes de continuar parlant amb gent que ens pot explicar un munt de coses interessants i que han viscut experiències en llocs... bueno, també, o sigui, evidentment podem repetir llocs, no cal que si algú ha viscut en els mateixos llocs on veu que hem entrevistat altres convidats, no cal que s'autodescarti. Nosaltres, I no té que ser no té que ser a l'altra punta del món, eh? Si és una persona que tampoc, ha tampoc. viscut en una gran ciutat i se n'ha anat a viure a la muntanya, també és molt interessant de sentir la seva Exacte. opinió. I llavors, per acabar, David, volia preguntar, vols parlar una mica del que em vas comentar, perquè es veu que tenim un sponsor, però no sé si està la cosa... Vols parlar-ne una mica o parlem de la temporada que ve? Jo crec que ho parlarem més endavant, perquè Molt la bé, veritat és que estem molt contents de tenir un primer sponsor i aquí també deixem sí, la porta oberta per tots els que vulguin arribar després. sí, sí. Però diguem que sí, potser la propera vegada que parlem potser ho Ho acabarem de tindrem més tenir preparat, no? lligat, preparat i farem aquesta coseta. Però Molt vaja, bé. o sigui, és una cosa que ens dona molta satisfacció. Sí, molt bé. Molt bé. Suposo que quan em tornis a trucar tornaré a tenir barra. No, 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 intentem abans de que creixi. Molt bé. Vinga, David. Petons, cuida't. Apa, Adéu a tothom. igualment. Adéu, Ben adéu, gran. adéu.